parte 2. Nueva película de Denis Villeneuve. Segunda parte, lógicamente, de Dune parte 1. Que es una película que tiene dos títulos, Dune y Dune parte 1. En fin, esta claramente se llama Dune parte 2. Aquí cuando fui me dieron el póster en miniatura, curiosamente, de la primera película de la que hablé en el canal. Estos pósters de cabezas flotantes que tan de moda está últimamente criticar. Pues Warner Brothers ha doblado la apuesta y nos ha dado el póster de la segunda entrega, que es literalmente todo cabezas flotantes. Desde luego que es una auténtica lástima, porque sí, evidentemente venden ya sabéis cómo son estos pósters de hoy en día, pero bueno, en fin. Creo que es una película que es mucho más que una película de superhéroes, por así decirlo. Entiendo que estos pósters son efectivos para pelis vengadorianas, vamos a llamarlas así. Y bueno, que Dune tiene un cast absolutamente conocido y magnífico y con un montón de premios, pues lo entiendo. Pero bueno, en fin. Esto es casi lo único que me ha molestado de la película, la verdad, porque es una película de la que he salido muy satisfecho y que me ha gustado más que la primera parte, la cual me gustó mucho en su día. Pero claro, aquí hay una gran diferencia. He vuelto a ver antes de ver la segunda parte, he tenido que ver la primera de nuevo. He decidido verla de nuevo, pero la he tenido que ver en casa, ¿vale? Por cuestiones logísticas y demás, al final no he podido ir a verla al cine de nuevo. Entonces, claro, la diferencia de ver la primera parte en cines, además en la pandemia, con la mascarilla, yo todavía me acuerdo de aquello, las primeras películas después de todo aquello, año y medio, casi sin poder ir al cine, ¿no? Y bueno, pues esta llegó en septiembre, creo, en Europa, y luego en noviembre me parece que llegó en Estados Unidos. Lo que pasa es que la estrenaron al mismo tiempo en la plataforma. Bueno, esta decisión tan absolutamente patética de Warner Bros., que creo que en los últimos años ha hecho tantas estupideces, tantos errores, que contratar a Denis Villeneuve para hacer una saga de Dune, desde luego que es uno de sus grandes aciertos. No lo puedo discutir. Y la primera película, lógicamente, como estaba diciendo, pues es una espectacularidad sin precedentes casi en la gran pantalla, pero luego en casa, claro, pierde todo eso. Está muy bien, pero ver la segunda en pantalla grande es recuperar un poco ese espíritu cinematográfico que tiene esta saga, de la cual en teoría habrá tercera parte, y hablaremos de eso luego. Bueno, hablemos de la película. Mucha gente la está comentando y la está etiquetando como obra maestra. Yo no voy a llegar tan lejos. A mí me ha gustado mucho la película, pero creo que no es una obra maestra, aunque es algo que puede ser personal. En el aspecto filosófico y en el aspecto visual, sobre todo en ese último, es que es increíble, o sea, es prácticamente un 10. Cuando estaba viendo la película había momentos en los que me tenía que parar a decir, esto es una película, es que es tan realista que parece que les estás viendo de verdad en estas circunstancias y que esos gusanos existen realmente en la arena. Y en un blockbuster de estos que estamos acostumbrados a ver casi que uno al mes, ves una pantalla verde claramente, o ves una criatura creada por ordenador poco convincente. Es casi que normal, con el poco tiempo que le dan a los artistas de efectos visuales, con la celeridad con la que necesitan sacar la película, con la gran cantidad de cosas que son ordenadas por el estudio, cambios de última hora, muchas veces desastrosos, ¿no? Y en este caso hay un realismo, ya más tema sonoro y demás. Es que, en fin, que hay que recordar que esta película, podemos dar por sentado, sí, es muy espectacular. No, es que es de las grandes gestas de los efectos visuales de los últimos años. Es tan realista. Bueno, estás en un planeta que no existe, con un montón de circunstancias que no existen, y es que además, los sets, por ejemplo, cada momento en el que entran en una habitación y tienen una piscina mágica de no sé qué narices, y un comité de no sé cuánto, y una reunión de no sé qué, y en todas esas escenas han creado un set para ello. La dirección de arte, el diseño de producción de la película es una auténtica barbaridad. Claro, la primera entrega ganó Oscars. Ganó 6. Es que esta segunda replica todo eso. Aunque la banda sonora, he de decir que la primera fue tan increíble que en esta segunda yo no he notado que acompañe tanto. Voy a escucharla tranquilamente. Estoy seguro de que Hans Zimmer ha hecho un gran trabajo. Pero en los momentos en los que realmente decía, ostras, la música, ¿no? Era la música típica de la primera parte, ¿no? La señora esta que grita y el tema principal. Y bueno, momentos increíbles, ¿verdad? El sonido, una barbaridad. O sea, de verdad, técnicamente es una película que yo creo, lo digo siempre que llega una de estas pelis, que tenemos que darle el valor que se merece. No podemos pararnos y decir, sí, bueno, que está muy bien. Que no, de verdad, es que es uno de los grandes hitos del cine en este año y en el anterior y en el siguiente. O sea, cada década igual hay 3 o 4 películas que consiguen estas cotas de realismo, de dificultad, además, con todos los personajes que hay. Y por encima de todo esto voy a poner
la dirección de fotografía de Greig Fraser, que ha hecho un trabajo increíble, como siempre, pero este seguramente sea su mejor trabajo. Sobre todo por la diferencia en las localizaciones abiertas del desierto con las cerradas, los colores. Hay momentos en los que está muy saturado, momentos en los que está muy poco saturado. Por ejemplo, ese concilio de Harkonnens y de repente llegando, ¿no?, como a ese anfiteatro, a ese coliseo, casi que está en blanco y negro. No hay color. Son todos iguales y es una auténtica pasada cómo está fotografiada esta película, de verdad. Eso a mí me ha impresionado muchísimo porque consigue crear diferentes, como tiene que ser en una película de cine de verdad, ¿no? Diferentes sentimientos, diferentes sensaciones en cada una de las escenas. Esto es muy fácil de decir, pero luego en un blockbuster es mucho más difícil de conseguir. Hay muchos de ellos, que algunos están muy bien, pero que cinematográficamente se ven parecidos, o grises, o demasiado sobrios, y este apuesta por ir más allá y darle tonos, y darle color, o quitárselo, y darle personalidad absoluta a esta gran película. Y luego, por supuesto, también quiero alabar que funciona muy bien como parte 2. Es decir, la peli continúa el viaje de las dos entregas que conforman el libro Dune de Frank Herbert. En realidad, esto tiene debate, pero a mí me parece muy claro que lo que comienza como camino del héroe, al final acaba siendo un Michael Corleone. Eso se me vino a mí a la cabeza en las escenas finales, que estaba pensando continuamente en este personaje y diciendo, me da la sensación, ¿no?, de que al final, pues eso, ¿no? Y eso me gusta, es decir, que la película sea valiente. Habrá cambios con respecto a la novela, ya he estado leyendo por ahí algunas cosas que los fanáticos dicen que han quitado esto, han quitado lo otro, y lo puedo entender. Yo, como no soy fanático de esta saga, pues lógicamente no llego más allá. He visto la peli original, las dos series, las dos películas actuales, pero bueno, como digo, no soy un conocedor a fondo de este mundo. Por lo tanto, tengo que comentarlo a un nivel crítico, pero no a un nivel fanático. Entonces, una de las cosas que más me ha llamado la atención es que filosóficamente está muy bien, todos los personajes tienen una evolución, cosa que al principio me estaba costando. Llevaba 1 hora de película y estaba diciendo, sobre todo el personaje protagonista, Paul Atreides, le pasan cosas y está ahí en los acontecimientos, pero no le veo evolucionar, porque es un personaje que tampoco es que dé grandes monólogos. Pero luego, la última hora y pico, ya empieza la cosa a moverse y acabas viendo que el personaje tiene una gran evolución. Tal vez le ha costado, pero al final es que es una peli densa, es una peli complicada, es una peli que no va, en fin, a escena por minuto, ¿no? Se toma su tiempo. Y el tema filosófico, que a mí me ha parecido que también está muy bien, porque te da que pensar. Claro, aquí te puedes perder un poco. Es decir, son escenas en las que en algunas ocasiones, si no eres un gran fanático de la saga, tienes que pensar qué significa este término o por qué esta escena es importante, y no todo termina de encajar a la perfección, porque en el fondo es una obra tan compleja, tan grande y tan visceral en muchos momentos que necesita tener esas escenas de reposo o esas escenas en las que son cosas interpretables o que tienen que adaptarse porque son importantes en la novela, y al final no todo encaja a la perfección, pero aún así. Lo único que a mí me ha parecido un poco distante para mí, y por eso decía que igual es una cosa mía, es el tema emocional. Me ha parecido que es una película en la que me he metido muy fácil, no me ha aburrido, he estado completamente enganchado, se me ha olvidado, como he dicho, que estaba viendo una película, de lo realista que era, con unos personajes tan curiosos, sobre todo el de Austin Butler, que es para mí el mejor personaje de la película, y creo que, bueno, hemos descubierto el año pasado a un actorazo con Elvis, que se mantiene aquí con Dune parte 2. No le dan mucho protagonismo, pero curiosamente tiene 15-20 minutos de película que son consecutivos, además. Tiene como su pequeño cortometraje dentro de la película y me parece una pasada. Es lo mejor de la película. A mí me ha encantado porque estaba viendo desarrollo de personajes, que es algo que a mí me gusta mucho ver claramente. Estás viéndoles vivir cosas y no solo estar en lugares y que les pasen cosas alrededor, sino que ellos son parte integral de este desarrollo, ¿no? Bueno, hay de todo en todas las historias que puede funcionar mejor o peor, ¿eh? Pero bueno, a mí me pareció que esto fue muy de ayuda a la peli, ¿no? Pero emocionalmente, la peli funciona, pero hay personajes que, por ejemplo, Lisan Al-Gaib, ¿quién dice eso todo el rato, no? Javier Bardem, otro gran actor, tal vez el mejor de todos los que estén en el reparto. Puede ser, hay tan buenos que es muy difícil. Charles Rampling, Josh Brolin, Oscar Isaac en la primera, Rebecca Ferguson, aquí aparece de repente el propio Austin Butler, seguimos con Dave Bautista, que se sigue consagrando como un actor bastante interesante, Stellan Skarsgård, por supuesto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, que tú tengas a un personaje como el de Bardem, que empieza siendo una especie de mentor, un tipo misterioso al final de la primera, aquí tiene que conseguir que Paul encaje bien con los Fremen y demás. Sé que esto es parte del, vamos a decir,
la gracia de la novela, ¿no? Es un tipo que se limita a decir 4 cosas repetitivamente y claro, resulta cómico. Y esa es la gracia. O sea, cuando tú terminas la peli, piensas y te gusta más de lo que cuando estás viendo la peli dices, jo, qué pesado es este tío, ¿no? Pero luego en el fondo dices, pero si es que claro, esa es la gracia, tienes que ver a través de este personaje lo que significa el otro, o sea, todo está muy bien hilado, pero emocionalmente, vuelvo a lo mismo, me ha resultado un poco distante, tal vez porque es tan espectacular, con personajes tan misteriosos y tan épicos y batallas tan brutales, que al final, pues bueno, no sé, creo que es algo que igual, insisto, es una cuestión mía, ¿vale? Es decir, igual la vuelvo a ver en el futuro y me parece que resuena más, no lo sé. En fin, me ha parecido una película muy interesante, muy bien realizada, realmente brillante. Y cómo llueve, se ha puesto a llover mientras hacía la review. ¡Qué barbaridad! Decía Denis Villeneuve que iba a hacer, por supuesto, la tercera parte, si le daban luz verde, que obviamente la va a hacer, basada en el segundo libro de la saga, que es Dune Messiah, Dune Mesías, pero que no quería todavía que fuera claramente su siguiente proyecto. Es decir, que igual hacía una peli entre medias, o se daba unos años, y luego acababa estrenando la tercera parte. Yo creo que tal y como ha funcionado esta segunda, y cómo va a seguir funcionando, y cómo van a estirarla con todo lo del tema de los premios y tal, ahora hablamos un poco de eso, y de la Warner. Claro, yo imagino, supongo, que les interese estrenar esta película, la tercera, pues en 3-4 años como mucho, a lo largo de esta década, ¿no? Por lo tanto, imagino que en algún momento tendremos novedades. No creo que esperen 3 años para dar luz verde, creo que van a ponerla una fecha de estreno pronto. Esa es mi opinión personal, ¿vale? No tengo información interna de la Warner Bros. Todavía. Y con respecto a esta saga, creo que tiene un potencial tan atractivo académicamente, sobre todo en temas de cuestión técnica y demás, pero la primera fue nominada a Mejor Guión Adaptado. Y era una peli, bueno, pues sí, fue el año de pandemia, todo lo que queráis, pero realmente competente, ¿verdad? Entonces esta segunda, que es mejor que la primera entrega, más espectacular, avanza mejor la historia más profundamente, más personajes mejor desarrollados, más brutal visualmente todavía, estrenarla un 1 de marzo, me parece delinquir. O sea, ¿cómo se te ocurre estrenar Dune Parte 2 el 1 de marzo? 10 días antes de los Oscars 2023 y a más de un año seguramente, aunque no tenemos fecha todavía, de los Oscars del año que viene. Es decir, esta peli se estrena antes de los Oscars del año anterior. Tienen el riesgo importante de quedar completamente, no voy a decir olvidados, porque obviamente esta peli ya se ha asegurado 2-3 Oscars, yo creo, por lo menos, ¿no? El de sonido, sobre todo el de efectos visuales, son Oscars que tienen el nombre de Dune Parte 2. Y la retrasaron, el año pasado iba a competir contra Oppenheimer en esos Oscars, que claro, tema huelgas, tema de promoción, vale, la estrenamos el año que viene. Pero estrenarla en marzo, aunque imagino que es una resolución de decir, oye, vamos a tirar rápido porque ya teníamos iniciada la promoción. Tenemos que sacar esta película, que está la caldera interesante y además en marzo, bueno, pues no hay tampoco... Hay, sí, Kung Fu Panda 4, Cazafantasmas 4, supongo. No sé cómo contáis la saga de Cazafantasmas. Godzilla vs. Kong 2, vale, bien, perfecto. Pero Dune es la gran patrona de marzo y me atrevo a decir de abril en cuanto a estrenos importantes, ¿no? Fijaos, lo que decía de los pósters. A mí cuando voy al cine no me dan pósters de nada, me dan pósters de las pelis de Marvel, ¿no? Porque lógicamente, pues es Marvel y es como si fuera casi... bueno, pues eso, un estudio que hace lo que quiere. Y aquí tenemos el póster de Dune, o sea, Dune es muy poderoso. Tanto económicamente como... bueno, a ver, muy poderoso. Tampoco es Star Wars, lógicamente, aunque Star Wars se basa un poquillo en Dune. Pero a lo que me refiero es a que si esta peli la estrenas en noviembre, te garantizas llegar muy fresco a las galas de premios, pues reestrenos de nominaciones, estas cosillas que yo creo que le hubieran venido muy bien a Dune, sinceramente. La estrenas el 1 de marzo, ya veremos cómo les sale. Creo que la peli es tan poderosa y ha gustado tanto y es tan buena... A fin de cuentas, aunque a mí, insisto, no me da ponerla un sobresaliente, un 9,5. Me da el 8,5 cómodamente. O sea, es una película realmente buena, de verdad. Pero, no sé, hay algo que... Me pasó también con la parte 1, que me gustó mucho, pero hay algo que me impide acercarla, digamos, al Olimpo. O sea, sé que va a estar en el top 10 de mi año. Sé que va a estar en el top 5. Pero no sé si le va a dar para estar en el podio o en el número 1, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ya veremos si les da lo suficiente... como para llegar fresco al año que viene, a marzo del año que viene, o febrero, bueno, pero queda mucho tiempo, ¿eh? Es 1 de marzo del 2024 y en un año van a estrenarse muchas películas potentes, ya veremos, insisto, cómo llega la peli. Pero llegue bien o mal, le den 2 Oscars 5-28, lo que está claro es que la película ha cumplido las expectativas y Denis Villeneuve vuelve a regalarnos otra gran obra.
No la consideraría la mejor película de Denis Villeneuve. La mayor parte de la gente seguramente cite Arrival o Blade Runner 2049, pero mi película favorita de Denis Villeneuve, honestamente, sigue siendo Prisioneros. Prisioneros es la mejor película que tiene. Me encanta. Me parece impresionante esa película. Me fascina. Que sí, Blade Runner 2049, las dos de Dune, Incendies, no la olvidemos, Sicario, y luego Arrival también, son grandes películas. Es un tipo que desde luego tiene una filmografía envidiable. Poco reconocido seguramente, porque sus pelis igual son, no todas, pero en fin, de géneros poco reconocidos académicamente. Creo que solo le han nominado por Arrival a la mejor dirección, por ejemplo. Me parece un poco vergonzoso, la verdad. Pero bueno, nadie le va a quitar, insisto, premios aquí o allá, éxitos o no éxitos económicos. Nadie le va a quitar a esta película y a este director que han hecho una gran obra. Y destaco a Timothée Chalamet, que no le he mencionado, el reparto está espectacular, y a Austin Butler MVP, pero Timothée Chalamet, que es alguien que me ha costado durante muchas películas, me está empezando a convencer. Creo que aún le queda para darnos esa gran actuación que merezca ser reconocida como la mejor del año y que él se convierta ya en una figura indiscutible, pero está empezando, para mí, que me ha costado, insisto, ponerle en esos altares, a acercarse a ello, ¿vale? Así que recomiendo mucho Dune Parte 2, si os gustó la primera, seguramente os gustará esta segunda entrega, y si os gusta la saga de libros, aunque no sea del todo fiel, creo que le hace honor a los mensajes, a las filosofías, por supuesto visualmente, a lo que uno se podría imaginar cuando piensa en Dune. Por lo tanto, recomendar esta película, dejadme en los comentarios qué consideráis de la peli y nos vemos muy pronto hablando de más películas, ¿de acuerdo? Ya veremos si la semana que viene empezamos el nuevo formato ya de forma definitiva o es la siguiente, ¿vale? Porque dentro de unos días, justo dentro de una semana son los Oscar, por lo tanto, ahí vamos a estar, ¿vale? Muchas gracias y hasta pronto. Os leo en los comentarios.